Quiero... No lo tengo... es que no... Quiero saludar de manera muy especial a los senadores que integran la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación y Sequía, que se encuentran presentes, al senador Juan Castro, al senador Juan Ignacio Latorre, saludar al equipo de la Secretaría, Jorge, darle la bienvenida y nos alegramos mucho que se haya recuperado bien, nuestro querido Luis. Aquí a la distancia también saludamos a la presidenta titular, a la senadora Isabel Allende. Le deseamos que esté muy bien. Saludamos también a la asesora del Ministerio de Medio Ambiente, que ya la vemos conectada, Pilar Barría, a su equipo. Se ha comunicado con nosotros el asesor del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Esteves, que tuvieron ahí una situación que ocurre muchas veces en carretera y vamos a... viene un poco más demorado de lo que él quisiera. Quiero ofrecerle la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Es muy breve. El honorable senador señor Latorre ha hecho llegar una solicitud para que la comisión oficie a ESVAL en relación con rompimientos de matrices o cañerías de aguas servidas que han afectado a residentes de diferentes localidades de la región de Valparaíso. Esa es la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Sí, esto es algo que ocurrió el fin de semana, el día domingo. Se filtró aguas servidas en el Puente Las Cucharas en el estero de Marga Marga, donde desembocaron, según versiones de medios de comunicación, entre 280 a 350 litros por segundo. Esto no es primera vez que pasa en el mismo sector. El año pasado se filtró también al interior del jardín botánico. Y queríamos solicitar, por su intermedio, presidenta, un oficio a ESVAL, puede ser también a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, si le parece bien, que pueda exponer cuáles son las inversiones que en materia de prevención de filtraciones de aguas servidas se estarían realizando, así como también posibles medidas de protección, reparación, prevención de estas situaciones, entre otras, ¿no? Lo anterior también teniendo en presente que en esta misma comisión hemos escuchado en reiteradas ocasiones a ESVAL, a la Superintendencia, por otras situaciones similares, digamos, en Valparaíso, en el sector de Playa Ancha, las cuales aún no hemos terminado de aclarar o clarificar. Incluso estuvo un centro de investigación de la UPLA, pero bueno, esa es otra situación, pero se da acá en la región de Valparaíso y nos parece algo importante a levantar desde la Comisión de Recursos Hídricos, si le parece bien, presidente. Muchas gracias. Si le parece a la comisión, accedemos a la solicitud que hace el senador Juan Ignacio Latorre. Yo pondría especial énfasis, senador, en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque dado que esto es una actitud bastante recurrente, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las sanciones que ha aplicado la Superintendencia? Me parece muy importante lo que usted ha señalado, conocer el plan de inversiones que está aprobado por la Superintendencia y verificar cuál ha sido el grado de cumplimiento. Si les parece, con la Superintendencia es un oficio más contundente, y también a la empresa respecto de cuáles fueron los volúmenes de pérdida, cómo se va a compensar a los usuarios si es que quedaron sin suministro de agua potable en esa oportunidad. Si les parece, así lo acordamos. ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? Esta sesión ha sido convocada para iniciar ya la votación del proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, considerar las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo. Solo recordar que en la sesión pasada acordamos constituir una mesa de nuestros equipos técnicos con el Ejecutivo, mesa que tuvo su realización durante esta semana. Esperamos que este espacio continúe de manera permanente. Por el lado del Ejecutivo,
ha estado participando activamente el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Nacional de Riego. Nos parece que es lo que nos va a permitir también ir concordando y haciendo más expedita la tramitación de este proyecto de ley. Y solo ratificar que ya habíamos tomado el acuerdo la semana pasada respecto de que el artículo 8, que dice relación con la indicación que había introducido el Ejecutivo respecto de cultivo en laderas, habíamos acordado que esta sea vista íntegramente en las Comisiones Unidas de la Ley de Riego, solo para ratificar ese compromiso. Y entendemos que también hay una disposición del Ejecutivo de modificar los guarismos respecto de los volúmenes que vuelven al río. Entonces sería importante que esto pueda ser ratificado en este espacio, de manera pública por parte del Ejecutivo. No sé si sobre este punto hay comentarios de nuestro colega, senador Latorre. Sí, presidenta, gracias. Yo entiendo que habría acuerdo, al menos en las primeras 5 indicaciones habría bastante consenso y podríamos avanzar rápido por ahí, digamos. Hay otras en que hay que seguir dándole vuelta, pero bueno, acá está. Bienvenido, Bienvenido, Carlos. Podría ratificar aquello, pero entiendo habría acuerdo en ese inicio de indicaciones. Muchas gracias, senador. Bueno, sin más le ofrecemos la palabra, Carlos. Señor secretario. Presidenta, si me permite, sería muy adecuado poder adoptar el acuerdo que en la semana anterior se anunció, pero adoptarlo ahora, porque la idea, ¿no es cierto?, es para que esto sea fluido, poder discutir y votar la indicación sustitutiva del Ejecutivo por artículos y, cuando corresponda, cada indicación parlamentaria. ¿Si le parece a los...? Sí. ¿Le parece? ¿Le parece? ¿Senador Bianchi también? ¿Senador Bianchi también le parece? ¿Votar por artículos la indicación sustitutiva? Muy bien. Entonces, se acordaría, en primer lugar, votar por artículos. Después, bueno, la tradicional autorización que se pide para que la Secretaría pueda introducir enmiendas formales y de referencia en el texto, a propósito de los acuerdos que se van adoptando. ¿También habría acuerdo? No me acuerdo. Perfecto. Después, Presidenta, una consulta que sería pertinente también hacer al inicio de la discusión es que en relación con los alcances de la indicación sustitutiva, cabría que el representante del MOP, don Carlos Esteves, aclare si en lo relativo a las materias contenidas en el texto aprobado en general, que no se contemplan en aquella, la voluntad del Ejecutivo es que sean eliminadas de la iniciativa legal. Ello no obsta que determinados aspectos de tales materias puedan ser objeto de discusión y votación expresa. Entonces, en primer lugar, correspondería, señora presidenta, que Carlos ratifique que efectivamente esas normas aprobadas en general, que no viene en la indicación sustitutiva, la voluntad del Ejecutivo es que no se contemplen en los términos que están planteadas. Eso sería lo primero que habría que ver. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidenta. Sí, naturalmente, como se propone como indicación sustitutiva, es así, es decir, lo que no está recogido en el texto no es parte de la indicación, esto sin perjuicio, naturalmente, de la discusión que ocurra en esta comisión. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, consecuente con aquello, señora presidenta, procedería en consecuencia a recabar el acuerdo, parar por rechazado todo lo que fue aprobado en general, que no se contempla en la indicación sustitutiva, como decía, sin perjuicio que en algún minuto, si alguien quiere pedir expresamente la discusión sobre algún punto. Eso lo podemos ir viendo, secretario, en el momento que se provoque ese... No hay ningún problema. Hay 2, ¿no es cierto?, de los artículos que están justamente vinculados con la materia, así que lo puedo plantear cuando lleguemos ahí. Preferible, para que lo vayamos viendo en el momento que... Perfecto. Que corresponde a la discusión. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Carlos. Presidenta,
Efectivamente, tal como se nos propuso, tuvimos una reunión de trabajo con los asesores y asesoras de los senadores y senadoras de esta comisión, y esta discusión estuvo centrada en los primeros 5 artículos de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, y además se discutieron propuestas de eventuales indicaciones que podría hacer el Ejecutivo, y que de hacerse se podrían discutir en una segunda sesión, no en la de hoy día. Pero esa discusión también ocurrió respecto a algunos temas relevantes vinculados con un plan de eficiencia hídrica, o vinculado con algunas atribuciones relacionadas con informar a alguna autoridad gubernamental sobre el cumplimiento de planes de gestión en esta misma materia en distintas instituciones públicas, que van a ser objeto de trabajo con la mesa de asesores. En lo que se refiere a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que entiendo que aparece en sus columnas, como el artículo 1, se propuso un conjunto de cambios. Yo, de un modo informal, se lo envié a la Secretaría para que lo tuviese a la vista, sin prejuicio de algún ajuste de la redacción, pero el artículo 1, que se refiere al objeto de la presente ley, se acordó incorporar el vocablo medio ambiente, que si bien a nuestro juicio ya se contenía en el inciso 2, queda más claro y de mejor entendimiento incorporándolo. No sé si me permite. Gracias, muy amable. De este modo, el inciso 1 señalaría: la presente ley tiene por objeto paliar los efectos de la sequía y falta de disponibilidad hídrica sobre las comunidades, el medio ambiente y el territorio derivadas del cambio climático y de las deficiencias en la gobernanza y gestión de las aguas, incentivando la eficiencia hídrica de los organismos públicos, los sectores productivos y la sociedad chilena en general. Entonces, eso respecto al primer inciso, que se acordó incorporar el medio ambiente. Y en cuanto al segundo inciso, hubo una conversación sobre si, en vez de, cuando se refiere a eficiencia hídrica, en vez de hablar de reducir el uso del agua, que era más conveniente hablar de reducir las extracciones de agua. Entonces, nosotros allí planteamos de que hay una relación más genérica en el uso, porque una parte importante de las iniciativas de fomento tenían que ver también con el mundo urbano. Y en el mundo urbano, mucha industria urbana y domicilios, por cierto, no hacen extracciones de agua, hacen uso del agua. Pero finalmente acordamos utilizar ambos vocablos, de manera tal que en el objeto de la ley quede claro que lo que interesa por la eficiencia hídrica es reducir el uso del agua y también las extracciones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se nos planteó de que cuando se propone en el texto que se asegure la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones, fuese tanto para las generaciones presentes como futuras. Y finalmente también se concordó recoger una parte relevante de la indicación del ex senador Bianchi Chelech, que como ustedes verán en su comparado, proponía una definición que señalara que se entendía por eficiencia hídrica el uso del agua que permitía una mejor adaptación al cambio climático y evitar el aumento de la escasez hídrica. Y lo que hemos concordado es subsumir esa proposición de manera tal que el inciso 2, con los cambios mencionados anteriormente, diría lo siguiente: para los efectos de esta ley, se entenderá por eficiencia hídrica la capacidad de reducir el uso del agua y sus extracciones desde fuentes naturales para una gestión sostenible que favorezca asegurar su disponibilidad tanto para las generaciones presentes como futuras
y priorizar el cuidado y mantención de los ecosistemas que dependen de la misma, propendiendo en consecuencia a una mejor adaptación al cambio climático y a evitar el aumento de la escasez hídrica. Esa es la propuesta que concordamos con la mesa de asesores y que a nuestro juicio recoge las diversas inquietudes, Presidenta. ¿Podríamos ver la diferencia del alcance en el texto respecto de limitarlo a sus extracciones y lo que usted acaba de agregar, solo de fuentes naturales? La extracción, o sea, los derechos de aprovechamiento de aguas solo se conceden respecto de fuentes naturales. Desde una fuente natural el agua puede ser extraída y conducida a un embalse. Y lo que afecta naturalmente el ciclo hídrico y el ecosistema es la extracción de la fuente natural. Si es que por A o C alguien entendiese que lo de las fuentes naturales ya se comprende, no tenemos inconveniente en que no esté. Es más explícito solamente, Presidenta. Las fuentes naturales son, como usted sabe, acuíferos, ríos, lagos, etcétera. Eso. Bueno, hecho ese alcance, nosotros ya habíamos conversado previamente respecto de dar por zanjado también los acuerdos que habíamos alcanzado en la sesión anterior, respecto al artículo 8º de la ley, en que lo vamos a transferir a la discusión de las unidas en materia de la ley de riego. Y reitero mi consulta respecto del Ejecutivo, si es que hay disponibilidad de modificar el guarismo respecto de los volúmenes que debieran reingresar a los cursos de agua natural. Sí, Presidenta. Está apagado su micrófono. Sí, Presidenta. Volví a conversar hoy en la mañana esto con el director de la Comisión Nacional de Riego, quien ya había señalado aquí que había disponibilidad para que el guarismo de al menos un 20% pasase a ser al menos un 25%, proponiendo una disposición transitoria complementaria que plantease que los primeros 3 años desde publicada la ley fuera de 20% y luego a partir del 4º año en régimen ingresase al 25%. Y también el director de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta, manifestó que el Ejecutivo iba a mantener ese compromiso en la discusión que se diese en Comisión Unida, Presidenta. Okay, si les parece, comenzamos la votación. Respecto al artículo 1º, ¿hay alguna duda? Le pediríamos al señor secretario que pueda dar lectura de cómo quedaría recogiendo las indicaciones que había hecho el ex senador Carlos Bianchi. Señora Presidenta, el artículo 1º, objeto de la ley, tendría el siguiente texto. La presente ley tiene por objeto paliar los efectos de la sequía y falta de disponibilidad hídrica sobre las comunidades, el medio ambiente y el territorio derivadas del cambio climático y de las deficiencias de la gobernanza y gestión de las aguas, incentivando la eficiencia hídrica en los organismos públicos, los sectores productivos y la sociedad chilena en general. Para los efectos de esta ley, se entenderá por eficiencia hídrica la capacidad de reducir el uso del agua y sus extracciones desde fuentes naturales para una gestión sostenible que favorezca asegurar su disponibilidad, tanto para las generaciones presentes como futuras, y priorizar el cuidado y mantención de los ecosistemas que dependen de la misma, propendiendo en consecuencia a una mejor adaptación al cambio climático y a evitar el aumento de la escasez hídrica. Esa es la propuesta de texto del grupo de asesores que, como bien decía, recogería la indicación del ex senador señor Carlos Bianchi. Se ofrece la palabra en votación. Si les parece, ¿sí? Por unanimidad, sí. Así se acuerda. Presidenta, entonces se aprobaría la indicación 1A en su artículo 1º y la indicación 1 con modificaciones. Perfecto.
Correspondería entonces, Presidenta, no sé si Carlos va a señalar que los artículos 2 y 3 de la indicación del Ejecutivo habrían acordado no introducirle cambios. Indicaciones, demos Presidenta. lectura al artículo 2, por favor, señor secretario. Muy bien, señora Presidenta. Instrumentos de promoción. Los instrumentos de promoción son aquellos destinados a promover la eficiencia hídrica a través de campañas de utilidad pública o información destinada a la opinión pública a través de distintos medios de comunicación social, tales como la televisión, radioemisoras, prensa escrita o digital, redes sociales y otros. Las radioemisoras que operen concesiones de radiodifusión sonora emitirán en su programación semanal al menos 30 minutos de información o contenidos que permitan la generación de conciencia sobre la crisis hídrica, la importancia de proteger las fuentes naturales de aguas y promover su uso eficiente. Considerando el Decreto Supremo número 45/2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno sobre el reglamento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales, siempre podrá considerar entre los distintos géneros que pueden ser objeto de postulación de proyectos, uno referido al cuidado del medio ambiente, crisis hídrica y la necesidad de un uso eficiente del agua. El Consejo Nacional de Televisión, dentro de sus atribuciones y funciones, incluirá, cuando sea pertinente, dentro de las normas generales y obligatorias relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público, aquellas referidas al cuidado del medio ambiente y el uso eficiente del agua. Ese es el artículo 2, señora Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? Sí, por favor, senador. El tema de las radioemisoras, se le está mandatando que emitan su programación gratuitamente respecto de la promoción de este tema de la sequía, o cómo funciona ese mandato. Que hay una distinción con el resto de los medios, por eso me parece que es un poco discriminatorio solamente mandatar a un tipo de medio que lo haga gratuitamente. ¿Al Ejecutivo? Gracias, Presidenta. Sí, es una pregunta muy válida la que hace el senador, Presidenta. Lo primero es que señala que en la programación semanal, al menos 30 minutos, y se plantea que puede ser de información o contenido. Nuestra opinión es de que, dada la situación de los efectos del cambio climático, solamente con el tema noticioso se sobrepasa ese guarismo de 30 minutos semanales. Nos gustaría, porque es un al menos, de que en sus programaciones semanales el componente de agua sea parte de aquello. Ahora, efectivamente, hay un mandato más severo, creo yo, lo vamos a conversar, respecto de los canales de televisión abierta. Por tanto, no es solo respecto de las radioemisoras. En el caso de los canales de televisión abierta, creo que sería conveniente, antes de votar este artículo, Presidenta, también leer la disposición transitoria que modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión. Pero sí, efectivamente hay un mínimo que nosotros estimamos que es un mínimo muy alcanzable por el senador por intermedio de la Presidenta, de que con las noticias y contenidos de información que favorezca la generación de conciencia se alcance los 30 minutos semanales, es decir, aproximadamente estamos hablando de unos cuantos 6 minutos, 5 minutos, 4 minutos y medio al día, Presidenta. Solamente para hacer la consulta, cuando se generan estas concesiones, ¿se les colocan ciertos requisitos o obligaciones a los postulantes? Porque yo me imagino que cuando hay una concesión de radio son gratuitas por parte del Estado, pero tendrán que cumplir ellos con algunas obligaciones. ¿Eso está, se les aplica esa exigencia o no? Presidenta, si bien no es mi expertise, lo que sí sé es que
lo más lógico es que lo establezca la ley. En el caso de la radioemisora, efectivamente una ley estableció una obligatoriedad de transmitir una cantidad de música chilena. Ustedes saben que hubo una reforma de ley que estableció un mínimo y eso no estaba en la concesión original. Yo solamente puedo presumir de que en todo lo que tiene que ver con asuntos graves de interés nacional, las radios se someterán, se les propone voluntariamente a cadenas nacionales o qué sé yo, pero eso está fuera del ámbito de mi conocimiento, Presidenta. ¿No quedaría mejor, tiendo a estar de acuerdo con lo que plantea el senador Bianchi, mantener el tercer inciso respecto de, considerando el decreto supremo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno sobre el reglamento del Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales, siempre podrá considerar entre los distintos géneros que puedan ser objeto de postulación de proyectos, uno referido al cuidado del medio ambiente, crisis hídrica y la necesidad de un uso eficiente de agua. Porque después sigue lo del Consejo Nacional de Televisión, entonces ahí está como mucho más equilibrado, porque si no efectivamente se le impone una carga a un tipo de medios respecto de lo que puede ser la televisión. No sé si eso, senador Bianchi. Sí, respecto de cuando se entrega una concesión, hay un, digamos, son gratuitas, hay gasto de instalación, todo, pero hay un pago cada tanto tiempo que se paga el espectro radioeléctrico al Estado. Y se mandata por ley ciertas cosas que, por ejemplo, yo conozco dos casos. Uno es, como dice usted, la música chilena, que tiene un mandato por ley de tener un porcentaje mínimo, y también el servicio electoral, cuando hay campañas, digamos, llamando a votar, digamos, no por candidatos, sino que del mismo CERVEL, también por ley se mandata la gratuidad. Pero yo la verdad que acá tiendo a pensar, claro, que cuando son campañas que promociona el gobierno, normalmente las radios, sobre todo, estamos pensando en radios comunales, más chiquitas, donde también hay estos problemas, también dependen de algunas campañas que hace el mismo gobierno. Por tanto, mandatar la gratuidad, además, claro, podemos decir las noticias, hay un espacio que se ocupa, pero yo no sé si necesariamente el emitir una noticia tiene que ver con concientizar. Necesariamente no veo la relación. Claro, puede haber una noticia de que haya sequía o noticia de algo, pero no necesariamente eso es una campaña que concientice a la comunidad. Entonces, yo la verdad que creo que colocarlo es un poco... Y además que si estamos mandatando algo, tampoco lo mandatamos bien. O sea, queda la nebulosa. Y además yo creo que es impracticable, digamos, cómo medimos que la radio esté emitiendo 30 minutos o tanto de su noticiario. Entonces, además, se tiende como a... Si lo tomamos por el lado de la prensa, también estamos como, digamos, cambiando las líneas editoriales. No sé, pero a pesar de eso, yo creo que el concepto de concientizar no tiene que ver con el concepto de informar en las noticias. Y colocarle, sobre todo a las radios, yo creo, más pequeñas, de comunas, no las cadenas nacionales. Claro, los canales abiertos normalmente uno tiende a pensar, bueno, también hay regionales, claro. Sí, yo creo que no está claro y al final tiende a ser poco practicable. Me parece que quizás, con lo que decía usted, Presidenta, de llegar hasta ese punto, omitiendo esos otros dos incisos, creo que sería lo correcto. Quiero abrir la discusión respecto de este punto, si les parece a los demás senadores. Presidenta, entendiendo lo que usted plantea, eliminar el segundo inciso, ¿no es cierto? Y quedamos considerando el decreto supremo 45 del año 2001. Claro, que el Fondo de Medios de Comunicación... En cierta medida involucra el interés de las mismas radioemisoras de postular a subsidios para también informar todo lo que significa escasez hídrica. Claro, porque en el fondo esas directrices del Fondo de Medios es también las prioridades que colocan los gobiernos. Entonces, si para un gobierno el tema de la eficiencia hídrica es de relevancia,
debiera ser en realidad más que para un gobierno, sino que debiera ser siempre un tema de Estado, debiera promover en el fondo campañas que tengan sentido. Porque dar una noticia, en eso yo estoy de acuerdo, que dar simplemente una noticia no genera conciencia ni ayuda a buenas prácticas. Sí, senador. En ese sentido, yo lo hablo no solamente por esta ley, yo creo que esta comisión debiese oficiar también el Fondo de Medios de Comunicación lo ve Interior. El Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Sí, eso. Entonces, yo creo que oficiar, porque resulta que dan cierto puntaje, bueno, luego lo ven los gobiernos locales, pero también el Ministerio mandata, por ejemplo, en temas, normalmente lo hace, ha tocado el tema, digamos, de la constituyente, dan un puntaje, el tema, por ejemplo, temas de la mujer, se da un cierto puntaje, han habido otros de seguridad ciudadana, otro puntaje. Entonces yo creo que también sería bueno oficiar para que incorporasen esta temática, porque es fundamental para el país el tema de la sequía. Entonces yo creo que manifestarle la importancia de que en estas, digamos, mayores puntajes que se entregan a las postulaciones, pudiese incorporarse este factor, que normalmente va cambiando, pero van siendo temáticas que son atingentes a ciertos temas que son de relevancia en algún momento, que me acuerdo de esos últimos que han sido los que han tenido mayor puntaje. También yo creo que como comisión solicitar que pueda ser, ¿no es cierto?, esta temática incluida para los fondos de medio que se postulen, con un mayor puntaje. Si les parece, tomemos ese acuerdo de poder oficiar a la ministra Secretaria General de Gobierno. Yo soy profe, estoy atenta de lo que pasa aquí. No se preocupe que tengo apagado el micrófono. Si les parece. Don Carlos. Presidenta, lo primero es que, bueno, me parece excelente el acuerdo que se ha adoptado de manera tal que si es que esto se convierte en ley, y por tanto ya no habría el componente de medio ambiente, crisis hídrica y uso eficiente del agua, queda por ley ya directamente, abre el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, ¿no? Solo quiero señalar de que este fondo pueden postular, obviamente, radios pequeñas, sin duda alguna, pero también pueden postular otros tipos de medios de comunicación social, noticias en web, etcétera. Cuando nosotros pusimos la nota sobre la televisión abierta, buscamos la manera de que hubo un espacio tan importante en el mundo rural, que es la radio, estuviese dentro de la ley. Nos costó mucho encontrar la manera para hacerlo, sin que significase una carga gravosa para los medios radiales, pero que son los que además están constantemente hablando de este tema. Ustedes conocen eso, en las radios pequeñas, en las radios rurales, la discusión del agua es constante. Yo diría que hablan 200 minutos, 300 minutos sobre esto con facilidad. Entonces, propusimos un mínimo en esta materia. Pero si es la opinión de la comisión de que excluyamos un inciso vinculado con la radio, nosotros vamos a apoyarlo, sin duda alguna. No vamos a presentar una nueva indicación en esto. Pero esa fue la razón que quiero aclarar, porque se puso de manera tal que de un modo estuvieran los pequeños medios de comunicación social, los medios alternativos, web, etcétera, la televisión abierta, radios, aunque entendemos y creemos que son creemos que son preocupaciones fundadas y consistentes las que plantea el señor Bianchi sobre el inciso. Presidenta, esto lo señalo antes de su votación. Podemos colocar dos alternativas sobre la mesa para la discusión. Una más radical que otra, ¿no? Una es eliminar completamente el segundo inciso,
que refiere a las radioemisoras, y dejar solo, porque el tercero y el cuarto están equilibrados, porque por un lado le coloca al Fondo de Medios esta posibilidad y por otro lado al Consejo Nacional de Televisión. Y por lo tanto, una alternativa es eliminar completamente el inciso segundo, o la otra alternativa es eliminar la exigencia de tiempo, quedando de la siguiente forma: las radioemisoras que operen concesiones de radiodifusión sonora emitirán en su programación información o contenidos que permitan la generación de conciencia sobre la crisis hídrica, la importancia de proteger las fuentes naturales de agua y promover su uso eficiente. Que es otra forma. Presidenta, Senador Castro. mire, escuchando a Carlos Esteves y haciendo memoria de cuando uno es también auditor de las radios, por lo general las radios estos temas los hablan, yo estoy hablando de mi zona, pero no tengo el conocimiento de qué es lo que pasa en una zona norte, Arica, Iquique, donde no tenemos estas fuentes de agua tan masivas como es la zona de la séptima región, donde las radios, por lo general, tienen mucho que ver y comentan mucho el tema de lo que significa la escasez de agua, el riego, o cuando hay, no sé, un canal que se está desbordando. Siempre es parte de la noticia, de la conciencia, de las conversaciones. Por eso, escuchando a Carlos, me hace sentido de que las radios tengan algo que ver, o sea, no dejarlas afuera así tan tajantemente, porque son parte de la comunidad en el fondo, son parte de la vivencia que tienen las diferentes, ya vemos, comunidades y dificultades que tiene el agua. Entonces, me hace un sentido de que tengan cierta obligación de informar, porque es parte del diario vivir que tienen esos sectores. Hablo yo de mi zona, no sé en el norte, porque en el norte se supone que tenemos menos fuentes de agua, en Antofagasta menos fuentes de agua, que a lo mejor generan menos dificultades que las que se podrían generar en las zonas nuestras. Pero también, de una u otra forma, tienen que tener protección y tienen que tener información de lo que está pasando con las pocas fuentes de agua que se tengan. Entonces, yo creo que tiene un sentido dejar ese compromiso de las radios, entendiendo que también son concesiones que el Estado las entrega a título gratuito y ellas tienen que tener una responsabilidad sobre el sector donde ellas se desempeñan. Eso, Presidenta. Senador, entonces, en esa lógica podríamos pensar en mantener el inciso, pero eliminando la exigencia explícita de al menos 30 minutos semanales. Porque sí. Presidenta. Carlos. Sí, efectivamente. Bueno, el inciso primero es una descripción de qué se entiende por instrumento de promoción y se escribió de ese modo pensando en lo que venía, en los incisos que venían después. Pero yo creo que si efectivamente se elimina en el texto los vocablos semanal, al menos 30 minutos deja ver como una exigencia imperativa en que se vean obligadas a cumplir y a medir también, tal como señalaba el senador, es decir, efectivamente, ¿quién está midiendo esto? Pero al menos se mantiene dentro del texto una directriz, sería más bien lo que estaría quedando, y creemos que puede ser una salida razonable, Presidente. Se ofrece la palabra sobre... Votemos entonces el primer inciso. Vamos votando, si les parece, por unanimidad, el inciso primero del artículo segundo. El inciso segundo, proponemos retirar las expresiones semanal al menos 30 minutos con el propósito de que quede de la siguiente forma:
Las radioemisoras que operen concesiones de radiodifusión sonora emitirán en su programación información o contenidos que permitan la generación de conciencia sobre la crisis hídrica, la importancia de proteger las fuentes naturales de agua y promover su uso eficiente. Así en términos genéricos, pero refuerza lo que estaba señalado en el artículo, en el primer inciso. Si les parece, senador Bianchi, lo aprobamos unánimemente. Muchas gracias por su punto. El tercer inciso quedaría: considerando el Decreto Supremo número 45 del año 2001 del Ministerio y Secretaría General de Gobierno sobre el reglamento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales, siempre podrá considerar entre los distintos géneros que puedan ser objeto de postulación de proyectos uno referido al cuidado del medio ambiente, crisis hídrica y la necesidad de uso eficiente del agua. ¿Les parece? Y como una norma espejo también, o sea, el Consejo Nacional de Televisión, dentro de sus atribuciones y funciones, incluirá, cuando sea pertinente, dentro de las normas generales y obligatorias relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público, aquellas referidas al cuidado del medio ambiente y el uso eficiente del agua. De manera que quede para el CNTV. Entonces, sí, entonces aprobado el artículo con la enmienda en el inciso segundo de manera unánime. Vaya. No me imagino. Ya, muchas gracias. Me imagino que no es... No, porque como ayer la expresión del presidente también fue, tengo que hacer un trámite muy importante. ¿Carlos? Sí, Presidenta, si les parece, esta disposición, que el último inciso que se acaba, ¿Del Consejo? Sí, que se acaba de aprobar, en las disposiciones varias del texto de este proyecto de ley, se complementa con una modificación a la ley del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, si les parece, ya que estamos discutiendo este punto, poder revisar esa disposición varia, y si les parece poder votarla, porque se complementan. ¿Está, señor secretario, en las normas transitorias? ¿No? Está en un permanente en el artículo... Seguramente Carlos se está Esta es la antepenúltima página del comparado. ¿Se está refiriendo al artículo 12? Sí. Claro. En la página, no, la página 19, ¿no es cierto, Carlos? Sí, no tengo el mismo comparado, pero sí, en la Sí, página en la página 19. 17. Este es el comparado... 19. Sí, este es el comparado... Ah, no, Sí. no es la 17. No, es la 19. Sí. ¿Página la encontró, senador? ¿19? ¿Senador Bianchi? 19 el comparado. Así es. Sí. Me imagino que Carlos está refiriéndose al artículo 12 de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, ¿cierto? Que reemplaza el párrafo segundo del literal M del artículo 12 de la Ley 18838 que crea el Consejo Nacional de Televisión por el siguiente: se entenderá por campaña de interés público aquellas transmisiones diseñadas por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno que se han de emitir con el objeto de proteger a la población, difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas, la protección del medio ambiente y el uso eficiente del agua, que agrega, y enseguida dice, las campañas de interés público podrán tener carácter nacional o regional y deberán ser transmitidas con subtitulado y lenguaje de señas de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 20422. Eso sería, Carlos, ¿verdad? ¿Carlos? Sí, Presidenta, en el comparado se puede ver en negrita lo que se está incorporando al texto, y solamente una precisión para no es que este sea el artículo 12 de la indicación del Ejecutivo, sino que está en el proyecto de ley, hay un título tercero, disposiciones varias, y modifica el artículo 12 de la ley 18.838. Sí, no, es el artículo 12. Y además modifica el artículo 12. Perfecto. O sea, hay un doble 12, por eso, claro. Sí, pero es el 12. Si les parece, coloquemos en votación esa norma para que no tengamos que volver a hacer la discusión. Exacto.
Senador Bianchi, ¿sí? Senador Latorre, Presidenta. A favor. Perfecto, entonces quedaría aprobado el artículo 12 que modifica el artículo 12 consignado. Bien. Sigamos en Entonces, el artículo tercero. El artículo tercero. Tampoco tenemos indicaciones parlamentarias. No, tampoco. Le ofrezco la palabra al tampoco. señor secretario para que pueda dar lectura al artículo. Perfecto. Entonces, este artículo que, como decíamos, no propone cambios en la mesa de asesores, señala lo siguiente. Educación. En todos los niveles y modalidades educativas se promoverá la entrega de conocimientos sobre el cuidado de las aguas y las cuencas hidrográficas, así como el uso eficiente de las aguas y el desarrollo de hábitos sostenibles en su uso y gestión. El Ministerio del Medio Ambiente incorporará en sus sistemas de certificaciones ambientales parámetros de eficiencia hídrica para municipalidades y entidades municipales que cumplan con los criterios de la presente ley. Además, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 19.300, otorgará certificados, rótulos o etiquetas ambientales relacionadas con el agua y su uso eficiente a personas jurídicas que administren establecimientos educacionales respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, incluyendo entre las respectivas certificaciones a personas naturales que desempeñen la función docente. Ese es el artículo tercero, Presidenta. Se ofrece la palabra. Senador Bianchi. Por entidades municipales también se entienden las corporaciones. Pero cuando hablamos más abajo de quienes administran los establecimientos educacionales, me imagino que son las corporaciones. Pueden ser también los servicios locales, podrían ser También. en el futuro. Todas aquellas ¿Se entiende eso como entidades municipales? Porque claro, justamente los servicios locales, no sé como si se servicios entiende. públicos. Sí, esa es la consulta. Me molesta decir esto, pero no estoy seguro, porque porque entiendo que hubo una reforma reciente de traspaso de competencia en el ámbito educacional, ¿cierto? Y antiguamente las corporaciones municipales llevaban el ámbito educacional y entiendo que hubo una transferencia de esto recientemente, en una legislación que entró en vigencia. Por tanto, no me atrevería a afirmarlo rotundamente. ¿Pero se adaptaría, digamos, Yo pienso que sí. Pero me parece muy importante la observación del senador Bianchi, porque sería mucho más claro agregarlas, en el sentido de para municipalidades, entidades municipales, y o servicios locales. Pero la pregunta que me imagino yo está detrás de la es si nosotros queremos en que los distintos establecimientos educacionales. Pero es que aquí está después, senador. Sí. Y en su uso eficiente personas jurídicas que administren establecimientos educacionales. Ahí está incorporado. Pilar, perdón, no la había visto. No había visto que levantó la mano, eso quiero decir, porque la saludamos desde el comienzo. Sí, Pilar, le ofrezco la palabra. Buenos días, senadora, presidenta, senadores. Sí, la intención del artículo era justamente integrar a todos los actores, por lo tanto, nos parece adecuado si que lo consideran pertinente, agregarlo de manera explícita. ¿Presidenta? Carlos. Perdón, arriba hay un mandato. El Ministerio del Medio Ambiente incorporará en sus sistemas de certificaciones ambientales parámetros de eficiencia hídrica para municipalidades y entidades municipales que cumplan con los criterios de la presente ley. Además, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 19.300, otorgará certificados, rótulos o etiquetas ambientales relacionadas con el agua y su uso eficiente a personas jurídicas que administren establecimientos educacionales
respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios, actividades, incluyendo entre las respectivas actividades personas naturales que desempeñan la función docente. Presidenta. Carlos. Sin perjuicio de lo que complemente luego Pilar Barría, que nos acompaña en esta reunión, hay un primer párrafo en el inciso segundo que concluye en la presente ley. El Ministerio de Medio Ambiente incorporará en su sistema de certificaciones ambientales parámetros de eficiencia hídrica para municipalidades y entidades municipales que cumplan con los criterios de la presente ley. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Y una segunda cosa, sin perjuicio que están con un punto seguido, dice: además, y en concordancia con lo dispuesto en la ley número 19.300, otorgará certificados, rótulos o etiquetas ambientales relacionadas con el agua y su suficiente a las personas jurídicas que administren los establecimientos educacionales respecto a lo que allí se menciona. Entonces, lo primero es respecto de las municipalidades y entidades municipales que cumplan con los criterios de la ley. Y lo segundo es respecto de establecimientos educacionales, Presidenta. Entonces, quizás a ustedes les parece pertinente convertir el inciso segundo en 2 incisos, para que quede más claro. No sé si, perdón, si es que Medio Ambiente quiere... Pilar. Estamos de acuerdo, sí. De hecho, lo primero corresponde a un sistema que es CAMPIC para los municipios y lo segundo, efectivamente, también integraría los servicios educacionales. Estaríamos de acuerdo. Para que quede más claro, parece que tiene sentido que se dividan 2 incisos. Entonces, señor secretario, quedaría de la siguiente forma, si puede dar lectura. Sí, entiendo entonces que... El Ministerio del Medio Ambiente incorporará en sus sistemas de certificaciones ambientales parámetros de eficiencia hídrica para municipalidades y entidades municipales que cumplan con los criterios de la presente ley. ¿Hasta ahí llegaría entonces? Y hay que borrar además. Exactamente, exactamente. Y después, ¿no es cierto?, en concordancia, ¿cierto?, partiría otro inciso, ¿cierto? En concordancia con lo dispuesto en la ley 19.300, otorgará certificados. Sí, mejor poner, ¿no es cierto?, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en concordancia con lo dispuesto en la ley 19.300, el Ministerio del Medio Ambiente otorgará certificados, rótulos o etiquetas ambientales relacionadas con el agua y su uso eficiente a personas jurídicas que administren establecimientos educacionales respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, incluyendo entre las respectivas certificaciones a personas naturales que desempeñen la función docente. Digamos igual a los asistentes de la educación, porque pueden tener... Profesional y técnico. Sí. Profesionales y técnicos, a personas naturales. ¿Que desempeña la función docente o de asistente de la educación? Sí, mejor, queda más claro. A personas naturales que desempeñen la función docente o de asistente de la educación. ¿O de asistentes? O de asistentes de la educación. De la educación. Y entonces agregaría después de docente o de asistentes de la educación. ¿Le parece? Parece. No sé si o y asistente. Incluyendo entre las respectivas servicios a personas naturales que desempeñan la función. Para que no parezca que tenga que ser. Claro, una u otra, es más amplio, ¿no? Sí. ¿Sí? Exacto. Porque se puede entender en la I que tiene que ser. Claro. O la de asistentes, ¿no es cierto? Porque dice que desempeñen la función docente. O la de asistente de la educación. Sí, o la de asistente. Bueno, pero eso, vea, lo vamos a poner o la de asistente, ¿no es cierto? O la de asistentes de la educación. Si les parece, lo aprobamos de forma unánime. Perfecto. Muy bien, aprobado entonces dividir en 2 incisos y el inciso que sería tercero con esa frase final. Señora Presidenta, eso significa que habría que pasar al artículo cuarto. Artículo 4. Respecto al cual hay, como lo dirá Carlos, una pequeña propuesta de modificación.
Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que haga la propuesta. Sí, Presidenta, este artículo se discutió largamente con el conjunto de los asesores, porque en un principio se había propuesto, cosa que finalmente de común acuerdo no quedó así, pero que el siempre se podrá financiar hubiese sido un deberá. ¿Ah? Entonces, lo que se explicó es que este artículo se está refiriendo al fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos que depende del MOP y que fue recientemente promulgado el 6 de abril de este año en la modificación del Código de Aguas. No, te saltaste al quinto, Carlos. Estamos en el cuarto. Estamos en el cuarto. El cuarto. Y solo agregar el componente Exacto. educativo. Instrumento, exactamente. Eso es lo que estoy leyendo, Presidenta. El cuarto. Perdón. Continúe, por favor. Presidenta, el artículo cuarto, que se refiere al instrumento de fondo de la investigación, sí, que se refiere al Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, que es algo que se promulgó el 6 de abril de este año, artículo 293 bis del Código de Aguas. En la discusión que se tuvo... ¿93 bis o ter? TER, perdón. Ah, ya. TER, gracias. Del Código de Aguas, efectivamente, en un principio se había discutido, pero eso no prosperó, y voy a explicar por qué, incorporar, en vez de se podrá financiar proyectos para la investigación científica, se había propuesto el deberán. Y lo que quedó claro es que este es un proyecto de fondos que va a comenzar ahora y que su propósito es que los actores locales, incluyendo los consejos de cuenca, varios van a haber a partir de octubre de este año, al menos uno por región, puedan postular a estos fondos, y el deberán quedaba como una suerte de prioridad por sobre la otra iniciativa. Es decir, si el Consejo de Cuenca aprobaba trabajar algo vinculado con los comités de APR o qué sé yo, quedaba mal puesto. Eso hubo consenso, no quedó como propuesta en consecuencia, lo estoy explicando porque se va a enlazar después con la discusión del artículo 5. Esto, ¿ah? Y se estableció por parte del asesor del senador Latorre, entiendo, incorporar el vocablo educativo para que justamente sea consistente con el fondo que se llama así, ¿ah? Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos. ¿Ah? Entonces, lo que quedaría sería, después de investigación científica, desarrollo tecnológico, incorporar el componente educativo y social. Eso sería, Presidenta, y perdón si fui confuso en la explicación. Sería solo educativo, porque ya social ya está. Así es, solo Sí, educativo. Solo educativo. Entre tecnológico y social. Así es. Y quizás la palabra el antes de desarrollo tecnológico quedaría mejor también. Señor secretario, para que pueda dar lectura cómo quedaría el artículo. Perfecto. Entonces, quedaría el artículo. Gracias. Instrumentos de fomento, artículo 4. A través del Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, establecido en el artículo 293 ter del Código de Aguas, siempre se podrán financiar proyectos para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, educativo y social, que estén vinculados a la eficiencia hídrica y la gestión sustentable de las aguas, dejando a salvo sus fines específicos, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del literal B del artículo 299 del Código de Aguas. El inciso siguiente establecería, sin perjuicio de lo anterior, las unidades o centros de investigación sobre el uso sustentable de las aguas o la eficiencia hídrica de las instituciones de educación superior, siempre podrán postular este fondo con iniciativas que promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de eficiencia hídrica o el desarrollo de capacidades para el mismo propósito en los organismos de cuencas. Ese es el artículo 4 propuesto, Presidente. Vamos al artículo 5. Entonces, el artículo 5. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, Presidenta, en este punto
Ver ¿Un acuerdo? a cerrarse un acuerdo en la discusión de la mesa. El artículo 5 lo que plantea, o sea, la razón de ser del artículo 5 es que la Dirección de Obras Hidráulicas, directamente o por medio de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ahora sí. Lo que se propuso con el artículo 5, presidente, es que la Dirección de Obras Hidráulicas, directamente o por intermedio de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, normalmente desarrolla iniciativas vinculadas con la eficiencia hídrica o con la recarga de acuífero, etc. Pero ocasionalmente es cuestionada porque esto estaría no dentro de sus atribuciones, explícitamente. Ha hecho recarga artificial de acuífero en innumerables ocasiones, en el Aconcagua hay varios casos de ese tipo, etc. Entonces nos pareció explícitamente ampliarlo con un podrá en sus atribuciones, cosa que lo que hace no sea cuestionado. Entonces, por eso es que se lee del siguiente modo: la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas siempre podrán financiar el estudio, diseño, construcción y conservación de obras que apunten a la eficiencia hídrica o en relación a las aguas servidas tratadas, la recarga de acuíferos en conformidad al artículo 66 bis del Código de Aguas y el reuso de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Riego en la materia. En el equipo de asesores se planteó que siempre podrán financiar, pudiese ser un deberán financiar. Y aquí efectivamente hubo una discusión. Yo, a petición de la misma reunión de ayer, sostuve una conversación con el director de Obras Hidráulicas al respecto. Entonces, el director de Obras Hidráulicas consideraba que efectivamente le resultaba complejo deberán financiar, porque estimaba que esto podría traducirse en que respecto de otras cosas que ellos hacen y que no tienen un deberán, esto se convertiría en una suerte como de prioridad por encima de otras cosas. Entonces, sobre esa base plantearon que existía cierta complejidad en esa propuesta, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Por favor. Gracias, presidenta. No, es más bien una consulta respecto de, entiendo lo taxativo, ¿no? El podrá, deberá, podrá, o sea, ahí hay un juego de verbos que tiene consecuencias. Mi pregunta es, en la práctica, ¿qué consecuencias tiene en el fondo en términos alternativos? O sea, si la Dirección de Obras Hidráulicas no financia esos estudios, diseño, construcción y conservación de obras, ¿quién lo hace, digamos? ¿Se entiende como la pregunta alternativa? Es decir, porque claro, el deberá es un mandato muy rígido, y acá se podrán financiar el estudio, pero ¿qué pasa si no está ese mandato y no se hace? ¿Quién lo hace? O, ¿no? ¿Cuál es la situación? Esa es mi pregunta como más operativa del asunto. Entiendo el intento de no rigidizar y comparto con ese criterio, digamos, pero esa es mi pregunta más operativa. Y yo quisiera agregar a la pregunta del senador Latorre que un poco la experiencia que nosotros hemos tenido en otras áreas, por ejemplo, estoy pensando en sistemas de tratamiento en zonas rurales, antes incluso que existiera la ley. ¿Quiénes la hacían? Los gobiernos regionales, municipios, y la Dirección de Obras Hidráulicas se mantenía más bien distante. Y después cuando se entregaba esa obra y tenía problemas, la Dirección de Obras Hidráulicas decía, bueno, porque nosotros nunca supimos de esta obra o nunca nos dijeron de esta obra. Entonces, la pregunta que yo creo que uno podría hacerse es si nosotros queremos que en nuestro país la Dirección de Obras Hidráulicas sea un organismo rector en estas materias.
Porque si queremos que sea un organismo rector, deberíamos establecer también esa exigencia acá. No lo digo solo desde el punto de vista del financiamiento, porque a lo mejor pueden haber otras fuentes de financiamiento. Pero la experiencia nos dice que cuando hay municipios que entienden que hay un problema en un sector y que quieren hacerse cargo del problema, a veces lo resuelven, pero lo resuelven mal. O los gobiernos regionales lo resuelven y lo resuelven mal. Entonces, yo sí creo que la Dirección de Obras Hidráulicas debiera ser el organismo rector en estas materias, en donde no solo su contribución es en financiar eso, pero sí supervigilar eso. Y creo que eso no queda bien plasmado en este texto. Entiendo en la conversación que usted nos transmite con el director, que nos dice, oiga, pero si nos imponen desde esta lógica, si nos ponen esta carga impositiva en que nosotros debemos, hay otras cosas que también tenemos que hacer y que no tiene ese vocablo tan exigible en la ley y que por lo tanto van a quedar rezagados. Pensando en aguas potables rurales, saneamiento, etcétera. Pero creo que aquí tenemos que buscar una mixtura. Creo que esto abre un proceso interesante porque uno podría decir que todas aquellas obras, todos aquellos estudios que se financien manteniendo todos aquellos estudios, diseños, construcciones, conservaciones de obras que apunten a la eficiencia hídrica, deberán contar con la colaboración de la... Tampoco queremos transformar esto como en los semáforos, ¿no es cierto? En que las comunas no pueden colocar un semáforo si es que el señor que está en Santiago no dice que sí. Pero algo tenemos que hacer respecto de este punto, Carlos. Yo creo que no queda bien resuelto ni con el deberá ni con el financiará, porque tenemos que abrir otra discusión también. Carlos. O sea, presidente, obviamente entiendo claramente las inquietudes manifestadas. Señalar lo siguiente. Efectivamente, puede haber más de un propósito. El propósito que nosotros tuvimos fue que la DOH pueda hacer esto. Y por tanto pasa a ser parte de sus atribuciones. Y que no se pueda cuestionar por el órgano contralor u otro, o cuando se discute la ley de presupuesto, que se solicitan ítems en esta materia, de que esto no es parte de sus atribuciones. Entonces, lo que se estaba planteando, y por eso que esto pasó por CEPRES y por la Dirección de Presupuesto en su discusión, si es que efectivamente era correcto colocar un vocablo que ni siquiera era un podrán, sino que era un siempre podrán, que lo que buscaba hacer era que quede muy explícito que es parte de sus atribuciones. Eso a nuestro juicio sí se logra, en nuestra opinión. Y por tanto se pasa de un estadio a otro estadio. Discutir la ley orgánica de la Dirección de Obra Hidráulica es algo que yo creo que sí podemos hacer en esta comisión. Mi opinión es que se sale de la órbita de este proyecto de ley. Está muy relacionado, todo está relacionado en el tema del agua. Por cierto, existe una redacción intermedia que tampoco resuelve todo, que podría ser que en vez de colocar deberán o siempre podrán, pudiese decir algo así como financiarán dentro del ámbito de sus atribuciones el diseño, qué sé yo. Entonces queda más imperativo, y al colocar que es dentro del ámbito de sus atribuciones es que no estamos creando otras atribuciones. También existe esa posibilidad que también conversé con el director de Obra Hidráulica, le parecía un poco complejo, pero menos que lo anterior. Eso podría señalar. Sí, presidente. Claro, porque en rigor este artículo es sobre financiamiento, de hecho así parte, ¿no? Es como el título del artículo 5, ¿no? Financiamiento. Entonces, y yo comparto el punto que hace la senadora Provost, presidenta, cuando dice
hay otras, parte de las atribuciones, ¿no? De la supervisión, del diseño, y no necesariamente el financiamiento de obras que hacen o los municipios, los gobiernos regionales u otros, etcétera. Pero claro, este artículo se remite específicamente al financiamiento. No sé, me parece bien que pueda explicitarse esto de dentro de sus atribuciones, y claro, la otra discusión sobre la ley orgánica, digamos, de la DOH, habrá que discutirla, habrá que abrir esa discusión. Sí. Si les parece, en esta alternativa intermedia que plantea el Ejecutivo, en donde se señala la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, financiarán el estudio, diseño, construcción y o conservación de las obras que apunten. Y ahí seguir en el texto. Financiarán dentro del ámbito de sus atribuciones el estudio. Sí, pero si no... dentro del ámbito de sus atribuciones o en convenio con otras fuentes de financiamiento. Claro. Sí, eso... Porque a través de esta ley le estaríamos dando efectivamente atribuciones para que pueda efectuar convenios con otras instituciones. De verdad, a mí me preocupa a veces que, dados los niveles de ejecución del gasto, gobiernos regionales que tienen tan mala ejecución se desesperen y hacen convenios con cualquier institución que... Presidenta, nos parece apropiado ese complemento, nos parece muy apropiado, y señalar que varias de las cosas que se mencionan aquí, obviamente las hace. Lo que pasa es que queremos que haya también un cambio de enfoque en cómo se gestiona la eficiencia hídrica, pero cualquiera puede decir que embalses, que canalizaciones son de eficiencia hídrica. Si el tema es como ensanchar este ámbito. Pero lo que propone la senadora de incorporar esto vía los convenios, a nosotros nos parece apropiado, sin duda. ¿Suscribir convenios para no estar...? Sí. ¿Sí? Sí. Ya nos vamos a... Entonces Sí. no estamos... Suscribe convenio de programación. Está dentro de su atribución. Perfecto. ¿Les parecería a los colegas tener una redacción en esos términos? La Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas financiarán en el marco de sus atribuciones. ¿Perdón? ¿Dentro del ámbito de sus atribuciones? Sí, dentro del ámbito de sus atribuciones o en convenio con otras fuentes de financiamiento, el estudio, diseño, construcción y o conservación de obras que apunten a la eficiencia hídrica o en relación a las aguas servidas tratadas, la recarga de acuíferos en conformidad al artículo 66 bis del Código de Aguas y el reuso de las mismas. Lo anterior sin perjuicio. Hoy estaba todo el rato sin... Lo anterior sin perjuicio las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Riego en la materia. Voy a repetir porque además... La Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas financiará en el marco dentro del ámbito de sus atribuciones o en convenio con otras fuentes de financiamiento el estudio, diseño, construcción y o conservación de obras que apunten a la eficiencia hídrica o en relación a las aguas servidas tratadas, la recarga de acuíferos en conformidad al artículo 66 bis del Código de Aguas y el reuso de las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Riego en la materia. Creo que además ese párrafo final, sin perjuicio, también debiera dejar tranquilo a la CNR. Si les parece... unánime. Y en el 6 tampoco tenemos observaciones. Fue, ¿Al Ejecutivo?
No, efectivamente, si bien no hay indicaciones, hay por parte de entregaron asesores, algunos senadores, una propuesta bien larga en este artículo. Entonces, teníamos un principio de acuerdo de algunos cambios en el inciso primero, pero hay un conjunto de otros cambios que hemos de discutirlo y proponerlo para la siguiente discusión, para la siguiente sesión, perdón. Creemos que está verde todavía, presidente. Perfecto. Queremos agradecer a los equipos a nuestros equipos de asesores por el trabajo. Eso nos hizo andar bastante rápido en el día de hoy y con alto grado de acuerdos previos. Así es que, si les parece, dejamos hasta acá y nos ponemos también como desafío terminar en la próxima sesión hasta al menos el artículo 11, dado que ya tenemos el 12 aprobado. Se les dejamos ahí esa meta al Ejecutivo y al equipo. No sé, Pilar, si tienes algo que quieras compartir. Ahí. Gracias, presidenta. Nada que la reunión de ayer, cuando quedamos con el compromiso con los asesores de los senadores, de que la próxima semana presentaremos una propuesta de artículo transitorio en relación al Plan Nacional de Eficiencia Hídrica, y principalmente eso. Vamos a volver entonces a reunirnos y continuar trabajando. Bueno, muchas gracias, Pilar. Sí. ¿Qué van a presentar? Sí, un... que no sé. Ah, sí, Pilar, vamos a sugerir una mejora del audio del equipo para el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, a propósito de la discusión del presupuesto, se escucha mal, pero te alcanzamos. El propósito es algo que valoramos, en que van a presentar el transitorio para establecer ahí un plan en materia de eficiencia hídrica. Así es que muchas gracias. Si no hay comentarios, agradeciéndoles a todos y a todas por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.